Bienvenidos a este nuevo video. Les habla Darío Alarcón Hunter en representación de Quality. Y me habría gustado salir con el video ayer, pero recién hoy liberaron el informe epidemiológico, que es el que me gusta a mí usar de base porque es un poquito más consolidada la información y está distribuida a nivel de comunas, que me permite tener una idea de qué es lo que puede estar ocurriendo. Así es que por eso que salí el día de hoy. Y por otro lado, creo que escuchando lo poco que veo de televisión, uno se da cuenta ya que la mala intencionalidad política está llegando a extremos. Pero ya lo vamos a tratar. Eh, Solamente le quiero agradecer a quienes normalmente ven mis videos, me dan feedback, y cuando personas que muchas veces no conoce personalmente y le dicen, por favor, siga haciendo sus videos, porque es la única información que yo veo del COVID, porque es la única creíble, me sorprende un poco, pero también me halaga. Y por eso le agradezco a todos aquellos que siguen mis videos, y mi compromiso es siempre seguirlos informando en base a datos. Yo trato de no generar mucha información que no esté respaldada en los datos. Así que si de repente me salgo de esa línea editorial, les pido disculpas, por favor, porque me gustaría centrarme exclusivamente en los datos. Bien, hoy día quiero comenzar, para eso, discúlpenme, les voy a compartir la pantalla primero, si no, no me resulta. Les quiero compartir partiendo con la frase que utilizó el ministro París, le guste a quien le guste. Porque probablemente que uno dice, ¿por qué se vio la obligación de decirlo? Mirándolo desde fuera, aburrieron al ministro. Los periodistas lograron aburrir al ministro. Tercer día que le estaban preguntando la misma tontera de no sería muy arriesgado hablar de que los datos se ven algo mejor. Los gráficos, la matemática es así. 100 es mayor que 50 y se acabó. O 50 es menor que 100. Entonces, cuando ya los periodistas, por su sesgo de querer encontrar todo malo, ya por tercer día le estaban preguntando al ministro que no sería muy arriesgado, que fíjese que los test que hicieron de PCR son menos, entonces podría pasar que, o sea, por favor. Ya el ministro le dijo con toda la calmita que tiene, y esto lo digo, le guste a quien le guste. Bueno, de eso justamente vamos a hablar hoy. ¿Por qué razón? Porque yo quiero tratar hoy día, en forma muy breve, la evolución nacional. ¿Qué está mejor? Le guste a quien le guste. Y después me voy a centrar un poquito en la región metropolitana, porque yo creo que han sido ahí donde han estado los mayores problemas durante este último tiempo. A pesar de que yo he sido tremendamente consistente en no querer hablar de los fallecidos, ya tengo que hablar de los fallecidos. Porque cuando veo personas que yo pensaba que eran serias, no voy a decir el nombre, pero ya empiezan a cuestionar de que los fallecidos no son los fallecidos, yo digo, paremos. Ya si ya no, no, mejor no digo lo que voy a decir. Así que vamos a hablar de eso también para hacer un poquito de luz. ¿Cuántos son los fallecidos? Y por último, a raíz de un comentario que me pareció un poquito destemplado de un dirigente sindical de la minería, diciendo que se estaba matando a los mineros. Entonces yo dije, no, esto es raro. Así que saqué datos
de esos 4 temas que les voy a detallar a continuación. Entonces, vamos a comenzar viendo primero este tema de la evolución de los casos nuevos. Esto es lo que a mí me encantaría que vieran esos periodistas pesados, porque no se puede hacer reforma, que viven haciendo todos los días las mismas preguntas. Por favor, vean esto. Aquí, esto es una semana, esto es otra semana, otra semana. Durante las últimas 3 semanas, 21 días, hemos venido bajando sistemáticamente la cantidad de casos nuevos. Estábamos en torno a 5.500 casos nuevos diarios, ¿ya? Durante un par de semanas. La semana anterior estuvimos en 4.500, bajamos 1.000 casos diarios, o sea, 7.000 a la semana. Y ahora estamos en 3.533, o sea, 1.000 más, 7.000 menos en una semana. Si eso a un periodista que debe saber sumar y restar no le parece que eso es una mejoría, va a tener que ir al colegio, pero al básico, porque así son los números. Entonces, indudablemente que la evolución se ve favorable. Hoy día tuvimos una pequeña subida, que veamos qué es lo que ocurre mañana. Siempre el ministro ha dicho, hay que ser cautelosos, porque indudablemente ya hemos visto, basta que un pastor haga alguna tontería y subamos 50, 100 personas inmediatamente, y esos a los pocos días son 500, por la razón de multiplicación. Bien, así que las cosas de los casos nuevos están mejor. De hecho, ya estamos acercándonos a lo que teníamos al inicio de la cuarentena. Pero que esto también nos sirve para verificar lo siguiente. Si alguien está pensando que nosotros deberíamos dejar la cuarentena la próxima semana, por ejemplo, yo no estoy tan seguro. Porque lamentablemente la cuarentena, que es muy terrible desde el punto de vista social, aparentemente es lo único que la gente cumple. Y ahí nomás. Así que desgraciadamente yo creo que va a seguir la cuarentena por lo menos unas 2 semanas más. Tenemos que llegar a valores anteriores al de la cuarentena, por lo menos. Veamos ahora la gráfica de lo que, a mi juicio, ha marcado la planificación de esta pandemia en Chile. Porque la pregunta es, ¿qué es lo importante? Y para llegar finalmente a los fallecidos. ¿Es los fallecidos o es que no colapse la infraestructura? ¿La ciencia médica es capaz de evitar que una persona se muera por coronavirus? No se puede. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tengo un caso cercano donde después de 35 días en cuarentena, en ventilador mecánico, recién pudo salir y está respirando a duras penas, porque es tremendamente difícil. Tenía 35 años. Ninguna situación especial. Bueno, ¿por qué le pasó a él? Genética. Algún día se sabrá quiénes tienen más predisposición a complicarse con el coronavirus. Sabemos que los viejos sí, tenemos complicaciones. No todos tampoco. Entonces, en la situación es delicada. Y por eso es que lo realmente importante, y ahí está el foco del gobierno, es que nadie se muera por falta de atención. Y eso, discúlpenme, mirando las cifras, eso no ha ocurrido aún. Y quiero mostrar que la cifra se va alejando. Así que por favor, no sigan tratando de meter el dedo en la llaga en los fallecidos. La gente se murió como se muere de cáncer, como se muere de influenza, como se muere de COVID. La ciencia médica no pudo hacer más.
los recursos están, los profesionales están, se les da la atención. Lo que pasa es que su organismo no resistió. ¿Y eso a quién van a culpar? ¿Al señor Mañalich? ¿O al señor París ahora? La cosa no es así. Vean ustedes entonces qué es lo que ocurrió con los ventiladores mecánicos, porque indudablemente que la ventilación mecánica es la última opción. Si ya la persona después de la ventilación mecánica no responde, sencillamente su vida se extingue. Y vean ustedes lo que ha pasado en los datos. Durante 4 semanas hemos estado bajo 20. Bueno, aquí tuvimos un 20 ventiladores mecánicos de incremento diario. Vale decir, yo en esa semana estaba parado aquí, lo que podía esperar que en promedio al día siguiente iba a tener 20 ventiladores mecánicos más en la respectiva UTI del país. Fíjense hoy día en esta última semana, ¿a cuánto hemos llegado? Pasamos por 18 la semana pasada y ahora estamos en menos 2. O sea, en promedio, en esta semana, hemos, en promedio diario, hemos dejado que 2 personas abandonen los ventiladores mecánicos sin reemplazo, porque no se han llenado las vacantes. Se han liberado 2 ventiladores mecánicos diarios. O sea, esta semana se liberaron 14 ventiladores mecánicos en promedio. Es una buena noticia, porque por ahí es donde pueden estar los problemas de una falta de atención. A pesar de que acaba de informar el subsecretario hoy que ya vienen en camino o están llegando, creo que hoy día y mañana está llegando por lo menos un centenar más. Así es que la cosa por ahí está buena. Otro periodista criticaba de que si se están haciendo menos test, resulta que encuentran menos, ¿cierto? Si se hacen menos test, se encuentra menos gente. Pero no se puede andar laceando a la gente, ¡pum!, hacerse un PCR. Hasta el momento, lo que se hace es, una persona llega a una consulta, si se le encuentra alguna un PCR o su parte clínica dice que probablemente un PCR, hacen un seguimiento cercano y le van a hacer PCR a todas las personas que pueden estar en su entorno inmediato. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que se hagan más? No se puede andar saliendo a la calle. Bueno, se puede, pero el costo de eso y la eficacia no sé si es tan buena. Pero bueno, son ideas. Pero lo que nos está diciendo esto, que ha ido bajando la positividad. Porque si no fuera así, la positividad iría aumentando. Bien. Veamos ahora lo que pasa con los contagiados activos, que yo había dejado de hablar de los contagiados activos y por eso que puse aquí a partir del 17 de junio. Y la razón que tuve fue que el 1 de junio, borraron 30.000 contagiados activos porque se dijo que algún problema había, que estaban mal contabilizados de acuerdo a las indicaciones de la OMS. Pero el día 16 de junio devolvieron 10.000. Entonces yo dije, no, esta cosa no está muy buena, mejor dejarla. Por eso es que partí el día 17. Entonces aquí vemos que hubo en ese periodo a mediados de junio que estaba medio complicado, pero vean ustedes los contagiados activos, que son la masa que finalmente va a llegar eventualmente a una hospitalización. Y esa masa ha ido reduciéndose en forma consistente. Y vean en los últimos 4 días, se pegó sencillamente una bajada espectacular. Entonces, esto nos está indicando que claramente hay una leve mejoría. ¿Por qué leve? Porque estamos pasando de 34.000 a 28.000. No es para saltar de alegría. Tenemos 28.000 personas que todavía pueden llegar a la UTI. Bueno, un pequeño porcentaje de ellas, pero así son. Veamos ahora la situación a nivel de las regiones. Entonces vemos nosotros que hubo un ascenso que después lo voy a explicar el por qué,
Pero ya hoy en día vemos que prácticamente tenemos 14 días donde en la región metropolitana hemos ido bajando desde una tasa de incidencia, 400.000 personas por cada 100.000, perdón, 400 personas por cada 100.000 habitantes que estaban contagiadas, ya vamos llegando a poquito menos de 300. Eso es importante. En Antofagasta, con las cuarentenas, ciudades relativamente pequeñas, ya empieza a mostrar síntomas de mejoría. La región del Libertador Bernardo Higgins, que tiene hoy día 263, está bajando. No tengo la proyección porque si no, los números aquí se me confunden todos. Tarapacá, que ha venido con una cuarentena ya un tanto prolongada, ya va mostrando síntomas de mejoría. Valparaíso, Arica y Parinacota un poquito rebelde, Maule. O sea, creo que revisé, hay una sola tasa de incidencia en una región por ahí relativamente pequeña, por lo tanto no es tan relevante con los números nacionales, que todavía está indicando al alza. Por lo tanto, a nivel de todo el país, escuchen, hay una leve mejoría. Eso es para los periodistas porfiados. Bien. Veamos ahora la región metropolitana, en el fondo, qué está pasando aquí a nivel de las comunas o de la región primero. Aquí tenemos la región metropolitana. Vean ustedes cómo fuimos, este es el número de casos nuevos. Tenemos 1, 2, 3 semanas consecutivas donde los casos nuevos en Santiago han ido reduciendo, los casos diarios. ¿Se fijan? Promedio. Teníamos 4.200 casos diarios hace un par de semanas. Bajó a 3.000, 2.984. Prácticamente 1.200 casos menos. Y ahora tenemos aquí 800 casos menos. Eso es la progresión de casos nuevos. Hoy día pegó una pequeña subida, porque según entendí por ahí, algunas municipalidades están siendo un poco más agresivas. Y cuando encuentran que hay alguna, me refiero agresivas en la búsqueda, cuando encuentran que hay algún sector que hay un par de casos, empiezan a buscar en las vecindades y por eso es que aparentemente están apareciendo más casos. Y qué bueno que así sea. Así es que la situación todavía está bajo control y esperamos que esas personas puedan ser apropiadamente controladas para evitar los contagios. Miremos ahora a nivel de las comunas. ¿Cuáles son las comunas más complicadas? Si ustedes se fijan, han ido bajando prácticamente todas. La Granja, San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, ya creo que es el tercer informe en que está a la baja. Recoleta, Independencia. Y Las Condes. Pero, a ver, aquí voy a arreglar una cosita que me está quedando un poquito complicada, mejor lo arreglo. Ya, ahí queda mejor. Pero, ¿qué es lo que yo les quiero comentar? Y para eso tengo preparado este cuadrito que lo voy a montar acá. Vean ustedes por qué yo dejé de informar los activos. Porque aquí justamente la tasa de incidencia tiene que hacerse con los activos. Pero vean ustedes qué es lo que ha pasado aquí. El día 1 de junio, les dije yo, les quitaron 30.000 contagios activos. Por lo tanto, las tasas de incidencia bajaron en todo el país. Pero después empezó a volver y el día 16 de junio le metieron 10.000 más y volvimos a cifras como esta. Entonces, si tal vez no hubiéramos hecho ese ajuste, que me da la impresión que es por la presión que ejercen algunos grupos de opinión, perdón, el Colegio Médico no era ese grupo de opinión para esta altura con la señora Siches, es un grupo de opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente si yo veo esto, debió haber tenido una tendencia suave, si no hubiera sido por ese ajuste. Por lo tanto,
nosotros estamos teniendo una recuperación y así nos indican salvada ya esta modificación que nos llevó algunos días, donde ya tenemos durante la última semana, hemos tenido buenas tendencias, donde estamos llegando ya acá en Las Condes, 111, 223, etc. Pero no hay que cantar victoria, porque fíjense ustedes, esto fue a mediados de abril. Estábamos con tasas de incidencia del orden de 20. Tenemos 4 o 5 veces eso. Por lo tanto, sostengo lo que les dije. A menos que estos números bajen en forma espectacular, que puede ser, pero lo que yo estoy viendo que el descenso es relativamente lento por la movilidad y todas estas cosas que hemos visto, entonces no creo que baje muy rápido. Por lo tanto, el ministro tiene razón. Estamos mejor. Le guste a quien le guste. Y ahora me quiero hacer cargo de los fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Los datos ustedes han visto que están bien dispersos, pero felizmente pueden encontrar una base de datos del gobierno, donde tenían todos los datos en base diaria. Bueno, yo los agrupé en base semanal y para que se pudiera ver el cambio, porque en 4 meses veo 4 datos nomás. Aquí veo la previsión semanal, se ve un poquito más apropiado. Es un poco lo que cuando discutimos con las empresas este tema de las métricas, yo les digo, las métricas satelitales son las mensuales. ¿Por qué? Porque son las que les interesan a los inversionistas. Pero cuando yo quiero operar, una métrica mensual no me sirve. Tengo que irme a una métrica de menor nivel. Las métricas diarias a veces no son buenas, porque basta que haya alguna situación puntual y los números saltan mucho. Entonces siempre recomiendo lo que llama la métrica de 30.000 pies y la métrica satelital. La métrica mensual es una métrica satelital. Miramos el funcionamiento a nivel de largo plazo. La métrica que llamamos de 30.000 pies, no queremos ver los detalles. Queremos ver solamente lo que está ocurriendo dentro de una semana. Y esto es lo que tengo acá. Pero fíjense ustedes, estoy comparando justamente hasta la última semana, que fue la del día 15 de junio, que iba del 15 al 22 de junio, donde estaban esos datos. Busqué hoy día si los datos habían actualizado, lamentablemente no. Pero bueno, va a ser un dato más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que el 2019, sin coronavirus, se comporta en forma muy parecida. ¿Se fijan? Aquí recién empezó el coronavirus, pero vean ustedes, muertos casi no teníamos. Perdón, fallecidos. Así es que hay una pequeña diferencia. Y aquí, claramente, a partir de fines de abril, se produce un distanciamiento ya atípico. O sea, claramente aquí, si comparamos el 2019, que es el azul, con el 2020, que es el rojo, claro, aquí se despega. Aquí yo no estoy contando los COVID, estoy contando los muertos, los fallecidos totales en el país, que verificando los datos acá son del orden de 300 fallecidos diarios, históricamente, en los últimos años al menos. Entonces, ahora están subiendo los valores de aquí. Esto les confirma que están subiendo porque efectivamente nuestra población está siendo más vieja. ¿Qué hice? Saqué la diferencia para ver realmente cuánto era el neto de diferencial, partiendo de la base que lo que nosotros podríamos esperar es que el 2020 tuviéramos un comportamiento igualito al 2019. Para ver cuáles son los números. Como hay un señor que yo lo respetaba, ya no, dice que se están mintiendo, le digo a usted, está equivocado. Será muy respetable, no, perdón, era muy respetable, pero ahora está equivocado. Y los números se lo están diciendo. Entonces vean ustedes qué pasa con estos fallecidos si yo hago la diferencia. Aquí está la diferencia. Vean ustedes el comportamiento hasta este día que está acá, que fue el día 27 de abril.
Esto es la diferencia entre los dos. Y aquí está el cero. Cero significaría igualito que el año pasado. Sin embargo, en promedio, nosotros hemos tenido durante los últimos, esta semana, no sé cuántas son, 12 semanas, ahora ahí, hemos tenido un promedio de 55 sin coronavirus. 55 personas a la semana que han fallecido en promedio más que el año 19. Pero aquí comienza la cosa. En la semana que partió el 4 de mayo, perdón, si bien digo el 4 de mayo, tuvimos 261 fallecidos adicionales al año anterior. Después 278 y así sucesivamente. Si yo hago la suma, o hagamos la suma del almacenero, el exceso, la suma de todos estos, son 5.849. El promedio de exceso que tiene el 2020 respecto al 2019, por una tendencia natural, 50. O sea, a la semana, en 7 semanas, 350. O sea, la cantidad de fallecidos al día 15 deberán ser del orden de 5.550. Y el gobierno está reportando hoy día 5.900, algo así. Bueno, ¿dónde están los muertos que están escondiendo? Tendría que tenerlos por lo menos en un freezer, en algún lugar donde los muertos estén dándole algún tipo de, para hacerlos aparecer, ¿en qué momento? No sé. Y la pregunta es, si al gobierno le favorece que haya menos muertos o más muertos, le da lo mismo. Si ya aquí no está en cuestionamiento si la ciencia médica es capaz de salvar a los insalvables. Eso no es responsabilidad de nadie. Bueno, sí, en realidad los responsables son los que se contagiaron. Alguien de su grupo cercano hizo algo que hizo que ese ser querido se contagiara. Y su organismo no resistió. Pero estamos teniendo la atención apropiada en todos los centros de salud del país. Por lo tanto, los datos son coherentes con los fallecidos totales. Porque si entro en la discusión de los que son COVID, de los que son COVID, me voy a perder. Número, ahí están los datos. Efectivamente, hay un aumento de mortalidad. Por ese aumento de mortalidad está dentro de lo que se está informando como fallecidos. Así es que no sigan buscando cosas donde no hay. Y por último, quiero ver acá lo que está ocurriendo en la minería. Porque escuchaba hoy día, bueno, ayer o anteayer, a una persona de algún sindicato, no me fijé de dónde, donde él decía que se estaban matando a los mineros, porque habían algunos. Y por ahí le respondieron de que las personas que habían fallecido en algunas faenas mineras se han contaminado fuera de la zona minera. Conozco la minería, trabajo frecuentemente con ellos. Conozco estos lugares que les puse acá, Calama, María Elena, Sierra Gorda, he estado ahí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede ver aquí? Que todas estas son ciudades o comunas, dormitorios de gente de la minería. Entonces, por ejemplo, en Chuquicamata, ¿qué es lo que hace la gente que trabaja en Chuquicamata? Duerme en su casa y después se va a trabajar a Chuqui. Así es la cosa. No duermen arriba. Pero en otras partes, que están un poquito más distantes, por ejemplo, Gaby, la gente viaja durante el día, en la mañana, sale 6 de la mañana, 7 de la mañana, para estar a las 8 en la faena y bajan diariamente. ¿Por qué? Porque arriba no hay alojamiento, o no había hasta el tiempo que yo conocí. Desconozco cómo están funcionando ahora durante el coronavirus, pero sí conozco otros mineras que tienen instalaciones arriba, por ejemplo, Minera Esperanza o Minera Escondida.
Entonces, ellos pueden controlar de mucho mejor forma. ¿Por qué? Porque la gente está 7 días arriba, creo que algunos incluso tienen 14, no he podido corroborar esa información, pero 7 días aislados y 7 días bajan con su familia. Mientras estén arriba, ustedes no se imaginan los controles que tienen. Prácticamente les toman la temperatura todos los días, cualquier síntoma lo mandan inmediatamente al especialista, si hay cualquier duda lo bajan, aíslan a todos los que pudieron estar en contacto con él. O sea, hay yo diría un control súper responsable. Incluso sé de algunas maneras que para que la gente viaje sin contaminación, le están charteando aviones para que los lleven directamente hasta la faena. En los buses, la gente va prácticamente sentado uno por fila. Un bus de 40 personas, van 20 personas para justamente mantener el contacto, la distancia física. Y un irresponsable dice que se pretende matar a los mineros. O sea, por favor, dejemos de lado el sesgo político. Miremos el bien del país. Entonces, eso nos está mostrando que aquí hay incluso una tendencia baja como Calama. Calama ya está colocando la situación bajo control. Pero ¿cuál es el problema real que hay? Que cuando la gente duerme en su casa, ya la responsabilidad de la empresa de que se contamine por su trabajo es bastante baja. El problema está en los contratistas, en los subcontratistas, las personas terciarizadas, que a veces viven en condiciones bastante hacinadas. ¿Para qué? Para ahorrar platita. Entonces se arrendan una casa y viven 4, 5, 6 personas que van a trabajar y por supuesto que ahí se puede producir un contagio. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. Lo mismo pasa en María Elena, claro que es una comunidad bastante menor. Aquí están los casos activos, 38. En Calama, 876. En Sierra Gorda, 4. Claro, Sierra Gorda es una comunidad pequeña. Es prácticamente un poblado que está ahí antes de entrar a Minera Centilena o ir a Sierra Gorda, que es otra minera, o a Spence, etc. O sea, todo está aquí, claro, pero no está ahí gente de subcontratistas. Y por eso es que me parece muy sensato que la mayoría de las empresas mineras hayan parado los subcontratos, cosa que solamente quiere la gente de la operación. Así es que, por favor, me acordé de la expresión esa que se le atribuye a Goebbels, miente, miente, que algo queda. Pero investigando un poco, parece que también se le atribuía a Voltaire, y al final parece que esa frase viene desde mucho antes. No se le ha podido hacer la trazabilidad que está tan de moda. Por lo tanto, digamos que es la frase que han usado algunos notables como Goebbels o Voltaire u otros. Pero al final lo que pasa es, no mientan más. Finalmente la gente se da cuenta de que se está mintiendo. Esperemos que en los días venideros la cosa va a empezar a cambiar. Creo que las tendencias están mostrando claramente que la situación empieza a mejorar, pero hay que ser cautelosos. En eso hay que ser responsables. ¿De qué va a depender? De que nosotros cumplamos las pautas mínimas. Yo, por ejemplo, no salgo porque no quiero exponerme. Yo no sé si voy a ser de esas personas cuya genética no les va a permitir salir del coronavirus. No quiero averiguarlo. La verdad es esa. Algunos jóvenes que creen que son inmortales han muerto. Ven ustedes la cantidad de gente que ha muerto bajo 40 años. Es mucha, mucho más que los viejos. ¿Por qué? Porque se han expuesto más. Porque se cree, o bueno, no se cree. Se confirma lo que
que los gente de edad tiene una mejor disposición a tener gravedad con el virus, pero algunos jóvenes también en porcentaje es menor, pero la gravedad sigue siendo alta. Así es que lo único que yo les puedo decir es que tengamos fe. El Ministerio de Salud y el gobierno lo está haciendo bien. Le guste a quien le guste. Muchas gracias. Buenas noches.